Amigos, siempre es un placer compartir con todos ustedes desde aquí, esta estación de salud con Farrington. En el día de hoy me acompaña un gran colega y como dicen por ahí, no le vean la juventud, sino la gran capacidad que tiene y la gran entrega con cada uno de sus pacientes. El doctor Joel García, quien es infectólogo. Joel, gracias por estar aquí con nosotros y nutrirnos de toda tu sabiduría. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que es un placer compartir con usted, bueno, con ustedes, llevar un poco de esto que realmente ha salido, algo nuevo. No tan nuevo, ahí vamos a ver que no es tan nuevo. Es simplemente que hemos violentado un poco la naturaleza y creo que lo que ya pasó está regresando nuevamente. Ya, señores, hoy vamos a hablar con el doctor García un tema que ustedes lo han visto en los periódicos, lo han visto en los noticieros, que es la gripe aviar o H3N8. La gripe aviar ya ha ido, vamos a decir que ganando terreno y por eso nos acompaña el doctor García. Joel, cuéntame, H3N8. Es importante resaltar algo antes de irnos directamente al H3N8. Por allá por el año 1918 tuvimos la parte de gripe española. Y si nos vamos un poco más atrás, durante el año 1890 hubo un brote de gripe que se llamó gripe asiática, rusa. No se tenía bien realmente el concepto en el momento de dónde era el epicentro, el origen. Fue una de las gripes que así mismo mató más personas, un millón de personas en aquel momento. ¿Por qué mató más personas? Porque la población mundial general era como un tercio de la que es actualmente. Entonces, yéndonos directamente ya a la parte de que nos compete en el día de hoy, H3N8, vemos un caso que salió en una ciudad de China el pasado 24 de abril. Hicieron el reporte de caso, haciendo la salvedad que el niño inició síntomas el día 5. Entonces, inicia síntomas día 5, no encuentran causa. Entonces comienzan a ver la parte epidemiológica como tal. Es un niño de campo, un niño que cuida aves, patos, gallinas, aves silvestres. Entonces comienzan a hacer un despistaje de todos los virus y bacterias que podrían estar asociados. Yo diría que también hasta hongos. Lo que sucede es que China, vamos a ser honestos, tiene la parte de laboratorios un poco más avanzada en cuanto a la síntesis genómica como tal. Entonces lo que hace es que descartan todos los virus comunes y dicen, bueno, pero vamos a hacer una secuencia de H3N8 porque es un niño que tiene un dato epidemiológico importante y que no mejora. Entonces, ¿es un virus, es una bacteria, esa gripe? Es un virus. Es un virus. Es un virus, está relacionado a la influencia tipo A. Es una influencia tipo A. La influencia tipo A, en este sentido, tienden a causar pandemias como tal, a diferencia de la tipo B que causan epidemias. O sea, son más mortales la tipo B y causan epidemias. O sea, es más corto el ciclo de enfermedad. Mientras que los tipo A causan mortalidad, pero es más amplio, engloban más ciudades, o sea, causan pandemia como tal. Ya, Es entonces, interesante. sí, la causa pudiera ser esa relación entre las aves y el ser humano. Sí, sí, efectivamente, el contacto estrecho de las aves con el ser humano ocurre lo que le llamamos en infectología salto de especie como tal. Entonces, que el contacto continuo en un periodo prudente de tiempo pueda ocasionar realmente enfermedad en el humano. Ya. ¿Cuáles son, doctor, los signos y los síntomas que presenta un paciente con H3N8, con la gripe aviar? Bueno, los mismos síntomas que actualmente pacientes están presentando. Deberíamos pensar que sería la estación otoño-invierno, pero no. Antes de adentrarme un poco a los síntomas en general, es importante resaltarle a la población que actualmente estamos viendo casos de influenza, que no estamos en otoño todavía,
pero esa parte estacionaria se ha modificado un poco. Entonces, la población general debe procurar y acudir al médico en caso de que presente fiebre muy alta, que no cedan a los antipiréticos comúnmente utilizados, pacientes que tengan tos, pacientes que en ocasiones presenten expectoración, o sea, catarro, pero se caracteriza la fiebre, la cefalea, el goteo nasal, como dar mialgias y artralgia, es típicas de enfermedades virales. O sea, que le van a doler los huesos, le van a doler los Va... músculos, el cuerpo. Exactamente, doctor. Como parte de cuadro clínico, me gustaría hacer una pequeña referencia. Ese es el cuadro clínico que puede presentar. ¿Qué es lo más frecuente que presenta el paciente? Fiebres y tos, es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Y en tercer lugar, la cefalea, dolor de cabeza. ¿Ese dolor de cabeza tiene alguna característica de punzante, le duelen los ojos, siente que es aquí? O sea, ¿hay alguna característica específica o cefalea? No, es una cefalea en general. Ya, un dolor de cabeza, sí. Ya, muy bien. ¿Cómo certifica un infectólogo que sí, que es H3N8, que es gripe aviar? Bueno, importante, como siempre, al inicio lo mencionaba, la parte epidemiológica, hay que investigar si algún familiar estuvo en algún momento enfermo. Primero la clínica, sobre todo usted que también ve a diario pacientes en consulta, lo que impera siempre es la clínica. Segundo, haciendo algunas pruebas de laboratorio, podemos hacer pruebas de ELISA, antígeno y pruebas confirmatorias con PCR. Cuando hacemos PCR, entonces se hace secuenciación genómica y allí verificaríamos qué tipo de influencia está provocando, el subtipo que está provocando la enfermedad. O sea, que se confirma con análisis de laboratorio. Se confirma con análisis moleculares, porque podemos hacerle a un paciente un hemograma, podemos ver cambios en el hemograma, pero para ver un confirmatorio que me diga, mira, esto es influenza, debemos hacer una prueba de antígeno o en su defecto una prueba de PCR, Okay, una prueba molecular. Ahora, Joel, déjame decirte una cosa, espérate. Vamos a detenernos ahí. Lo mismo que le hacían a uno para el COVID, que le ponían un hisopo. Eso mismo. Exactamente, allí podemos determinar esa prueba, que es la prueba de antígeno. Que es la prueba de antígeno. Y hay una diferenciación entre la del COVID y esa. La cadena es diferente. Sí. Pero una vez se realiza ese estudio o esa prueba, ¿es también tardada como era la del COVID antes? Ay, no. Son pruebas que en un periodo de 2 horas podemos tener la prueba de antígeno como tal. Sí. Ya. Sí, sí. ¿Qué otras pruebas? No hay aquí radiografía de tórax, tomografía. No hay que tenga un valor realmente para confirmar diagnóstico. Lo que no tenemos bueno, no podría decir que no tenemos, porque es probable que sí esté, es lo de realizar la secuenciación genómica como tal, para identificar el tipo, si es H1N1, H2N2, H3N8, ahí sí, ahí tendríamos la parte de ver el laboratorio de referencia nacional y verificar con ellos esa parte. Si esta prueba de PCR de la que hablas está positiva, ¿sabemos que es gripe aviar o puede coexistir con influenza o no? ¿Pueden estar las dos o no? No, porque esto es un subtipo como tal. Es un subtipo de la influenza. Entonces, es importante también mencionarle a la población que no es una PCR normal. Se nos pasaba. Debemos ponerle apellido. PCR-RT, que es una prueba molecular. No es la PCR normal, convencional, porque muchos pacientes, miren, el numerito aquí dice que tengo 20, 30, la PCR normal, y eso está positivo. Esos son otros marcadores que también nosotros utilizamos para otras entidades, otras patologías. Ya. ¿Cuál es el tratamiento en sentido general de la gripe aviar?
Bueno, podemos utilizar antivirales desde primera generación. Hay algunos antivirales que ocurre resistencia como tal. Hay otros antivirales ya nuevos, que son muy efectivos. De última generación en el país todavía no lo tenemos. Por el Pero costo. no, el tratamiento no también es sintomático. Si tiene fiebre, si tiene dolor. Sí, sí. Lo que no quiero es que la población acuda ante un síntoma y se quede en casa porque podría empeorar. Entonces, podría sí tomar antipiréticos como tal, hidratarse. Pero después de evaluación por el médico, ¿verdad? Es exacto, porque le decimos a los pacientes, bien, tome este medicamento, entonces no acude a la consulta. Y hay poblaciones de riesgo que empeoran. Sí. ¿Alguna relación que exista entre la gripe aviar, hablando de cuadros complicados, diabetes, hipertensión? Sí, debemos tener en cuenta pacientes mayores de 65 años, niños menores de 2 años, las embarazadas, o sea, las embarazadas, desde que tengan el primer síntoma, deben acudir a la consulta. Pacientes que tienen patologías respiratorias, pacientes que tienen trastornos de la coagulación. Entonces son poblaciones de verdad que de mucha importancia y que no deben quedarse en casa. ¿Cuál sería la prevención? Bueno, vamos a continuar con la que ha imperado durante toda la pandemia. Distanciamiento social, utilización de mascarilla y lavado de manos. Yo creo que esa es la clave del éxito ante la pandemia y ante cualquier enfermedad infecciosa. Es decir, que el contagio de esta gripe aviar también se da persona a persona. Sí, la gripe aviar hay que tener en cuenta, no se ha descrito. Aunque yo mencionaba al inicio, tenemos que tener un poquito ahí de cuidado de decir no, porque pueden ocurrir cambios. Yo mencionaba al inicio que es del subtipo A, como tal, que enferma a una mayor cantidad de personas y que pueden ocurrir pandemias. Ahora, no hay caso descrito de humanos a humanos. Lo que se ha descrito es salto de especies. Primero comenzaron con caballos, luego ha pasado a perros, a otros animales, y ahora ha dado un salto de especie. Y eso es por supervivencia del virus como tal. Ya. Doctor García, por último, nuestros pacientes tienden a tener algunos patrones. Los pacientes dominicanos les gusta tomar antibióticos, ampicilina, les gusta amoxicilina, les gusta... Hay un sinnúmero de antibióticos. ¿Es recomendable automedicarse con antibióticos ante una sospecha? No. Yo antes hacía, no es recomendable. Yo siempre le comparo a los pacientes en mi consulta y le menciono, es igual un gato que un perro. O sea, ladran, ambos ladran. No, pues me dicen que no, la respuesta automáticamente, por lógica, es no. Entonces, un virus debe ser tratado con antivirales indicados por un especialista, no automedicación como tal. Nosotros hacemos mucho énfasis, los infectólogos, en optimización de antimicrobianos. ¿Qué implica esto? Solamente utilizar antibióticos cuando sea necesario y cuando la patología lo requiera. Ya, muy bien. Entonces, Doctor, finalmente, déjenos por favor su número de contacto, el centro donde labora, en el horario que labora, para que nuestros seguidores, en caso de necesitar un infectólogo, ya va a tener uno a través de esta estación de salud. Vamos a decirle dónde estoy, en la provincia de Espaillat, en Moca. Estoy en el Centro Médico Guadalupe y Centro de Especialidades. Allí le puedo acompañar. Y en Santiago, en Clínica Unión Médica del Norte. El número de contacto 809-676-4504. También me pueden contactar por correo electrónico joelgarcia@hotmail.com. Allí estamos a sus órdenes. Bueno, doctor García, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por enseñarnos que la prevención, enseñarnos cuál es el escenario que se presenta con esta gripe aviar. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.